Buenas noches, grupo, ¿qué tal? Feliz domingo. Espero que que hayáis pasado un buen fin de semana. Pero bueno, me gustaría comentar un asunto que es el siguiente. Muchas personas he visto que he recibido múltiples felicitaciones por la entrada que pudimos tomar el día viernes en el horario de Nueva York llegó a ATP, pero se tomó en el horario de Londres, ¿vale? Esta operación tomada en el Libra dólar que acabó dando un 1 a 10, ¿de acuerdo? Y que también por suerte nos sirvió para remontar ese mes que se venía un poquito en negativo, un poquito cuesta abajo, todo el mundo sabe que es parte del proceso, que veníamos un poquito en negativo en este mes de abril, ¿de acuerdo? Obviamente ya tenéis todo el journal subido, de cómo empezó el mes, cómo va ahora, etcétera, etcétera. No hay ninguna trampa, más que nada porque está todo registrado, ¿de acuerdo? Todas las operaciones están registradas. Bien, por lo tanto, me gustaría hacer un recap de esta operación que básicamente, perdón que el móvil me está sonando, que ha sido prácticamente pues la mejor operación pues de esta semana, de este mes de abril. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que siempre se debe de hacer, como todo el mundo sabe, para llevar a cabo este recap, es entender cómo es nuestra estructura general y a partir de ese momento identificar pues lo que viene a ser nuestro último rango. Ahora la pregunta es, ¿qué estructura traigo aquí y qué tipo de rango estoy operando? ¿De acuerdo? Aquí a simple vista, la primera parte se trata de observar de manera visual. ¿Qué vemos de manera visual? ¿De manera visual sube, de manera visual baja o de manera visual está en una zona consolidada en la que ni sube ni baja? Pues en este aspecto yo creo que todas las personas coincidimos en que venimos de una estructura claramente al alza. ¿De acuerdo? Ahora el punto es, ¿cuál es la última? Ya sé que vengo de una estructura al alza. El segundo paso es, ¿cuál es mi segunda estructura? O sea, perdón, ¿cuál es mi correcta estructura que yo debo de operar teniendo en cuenta que vengo al alza? ¿De acuerdo? Y para ello nos guiamos de los conceptos de los rangos. El inicio de rango, el final de rango, cuándo un rango de continuación es válido, cuándo es el final de un rango más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, yo ya tengo mi contexto. Ahora lo que tengo que identificar es el final de rango, el último final de rango visible, para a raíz de ahí ya saber si ese es mi último rango, si vengo de un rango mucho más grande, si hubo un cambio, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para ello obviamente hay que saberse los conceptos de inicio y final, tanto para un ejemplo al alza, tanto para un ejemplo a la baja. En este caso, como es un ejemplo alcista, todo el mundo sabe que, vamos a tapar la skill zone para no generar confusión, todo el mundo sabe que un rango empieza de esta manera y finaliza de esta manera. Por lo tanto, lo que debemos identificar es este patrón M que se ha neutralizado, cuyo inicio nos deje un nuevo inicio de rango completamente válido y a raíz de ese rango empezamos a operar la estructura y ya es solo, bueno, marcar punto de interés, Fibonacci, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son, pues bueno, lo que viene a englobar pues todo el tema del análisis técnico paso a paso. Bien. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Nos acercamos. ¿Cuál es el punto más alto visible? Pues yo diría que es esta zona antes de lo que ocurrió, ¿verdad? Y a partir de esta zona ya tiene que identificar mi final de rango. ¿Dónde estaba? Aquí. Impulso, retroceso, impulso que saca liquidez de un alto, chocha a la baja. ¿De acuerdo? En pocas palabras, aquí tenemos el saque y aquí tenemos el choch. Por lo tanto, patrón M, estructura al alza, ¿qué significa? Final de rango. Perfecto. Basándome en el último que veo a simple vista. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué pasa ahí? Yo ya vi que ahí tenía yo mi final de rango. Recuerden que es esta zona de aquí donde yo he visto ese final de rango de manera visual. Y el precio lo único que me hizo fue intentar romperme este final. Quiero que lo veáis que lo intente romper, pero ya se adelanto que no lo hace. Simplemente ahí lo podéis ver que lo hace simplemente con mechita. Ahora, Jesús, ¿qué pasa si lo hace con mechita? Pues en caso de que lo haga con mechita y te haga, por así decirlo, el mismo movimiento del final de rango, pero en una zona un poquito más actualizada, como viene a ser aquí, que hizo el saque grande de liquidez y otro choch, en este caso simplemente actualizamos el final de rango, dado que ni rompió con mecha, ni rompió con cuerpo, y además hizo un final de rango, el mismo movimiento del final de rango, el mismo patrón, para que tengamos que simplemente estirar ese final de rango. Jesús, ¿cómo sé yo cuándo tengo que hacer el tema de marcarlo como final de rango o el tema de considerarlo nuevo boss? ¿De acuerdo? Es decir, que hay muchas veces que hace aquí una mechita y un par de velas después suele romper con cuerpo. ¿Cómo sé cuándo debo de considerarlo? Simplemente que ha tardado un poco más de rato en romper con cuerpo, pero me hace un nuevo boss claro, o cuándo debo de considerarlo un nuevo final de rango más actualizado y por lo tanto que mi estructura simplemente continúa, no es ninguna nueva estructura. El factor es sencillo. Si el precio, a la hora de hacernos el quiebre con mecha, al fijarnos en la estructura interna, nos hace
un patrón M completo, en ese aspecto tenemos un nuevo final de rango. Pero si a lo mejor solo viene, saca liquidez, imaginaros que para que haga el patrón M tiene que romper esa zona, ¿de acuerdo? Si el precio viene hasta aquí y hace pum, 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 y rompe, pero sin hacernos el patrón M completo, solo nos hace el saque de liquidez sin el choch, solo nos hace el saque de liquidez, en este caso simplemente fue un boss de la estructura anterior que tardó más de la cuenta. Por esa sencilla razón de que no nos hizo el patrón de final completo para considerarlo un final de rango más prolongado. Simplemente fue un boss que tardó un poquito más de la cuenta. Y ya está. ¿De acuerdo? Ahora, quitando esa parte de que aquí en este aspecto partimos de la base, paso número 1, identificar el contexto, que es alcista. Paso número 2, no sé qué me pasa que estoy tan trabado. Paso número 2, identificar el último final de rango, ya está hecho. Paso número 3, que en este aspecto es prolongar un poco más nuestro final de rango. Paso número 4, ¿dónde está mi inicio de rango? Mi inicio de rango, recuerden que es una vez que nosotros vemos el boss, que en este caso no hay boss. Por lo tanto, ya sabemos que cuando no hay boss, pues aquí en esta zona no va a haber nada, más que nada porque no tenemos un nuevo rango, no es por nada. ¿Qué deberíamos de hacer en este caso? Fijarnos en el mismo patrón de aquí, pero previo. Es decir, fijarnos antes de esa zona, si el precio en alguna zona hace este movimiento de final de rango y vuelve a romper. ¿Para qué? Para que a raíz del final anterior a esta estructura podamos identificar dónde está el inicio. Más que nada porque aquí rompió con mecha. Entonces aquí simplemente vemos que ahí termina nuestra estructura, pero no sabemos desde dónde empieza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa primera parte es entender desde dónde empieza nuestra estructura. Por lo tanto, yo aquí lo único que hacía era fijarme dónde estaba mi alto anterior. Bueno, obviamente aquí había un quiebre de rango, tal, no voy a entrar en ese detalle. Y tenía que irme fijando por estas estructuras de aquí dentro para ver si yo veía de alguna manera este patrón de nuevo. Sacó liquidez, me hizo chocho, rompió con cuerpo y este nuevo inicio es completamente válido, en caso de que lo sea, que todo el mundo, todo el mundo normalmente debería de saber ya cuándo se considera válido y cuándo no. ¿Que hay dudas? No pasa nada, hay vídeos gratis aquí en el canal, tanto gratuito como de pago, hay vídeos en el canal de YouTube. Cuando alguien me pregunta dudas de manera individual, si es una duda que se puede responder, se responde sin problema. Por lo tanto, tenéis muchas vías para poder resolver ese tipo de dudas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiero mostraros qué ocurre aquí. Uy, mira, fijaros, de hecho, bueno, ahora vamos a entrar en ese detalle. Vamos a ver aquí, perdón. ¿Qué pasó aquí? Quiero que veáis qué es lo que ocurre. Mirad, el precio hace un impulso, un retroceso, un impulso y finaliza el rango. Es decir, me hizo aquí un saque, me hizo aquí un choch y me hizo aquí un boss. Es decir, dejándome, por así decirlo, un nuevo inicio de rango. ¿Dónde estaría mi inicio? Bueno, quiero que veáis que aquí esta ineficiencia estaba ya cerrada con esta primera mecha. El bloquecito azul sacó liquidez de su mecha negra y simplemente ocasionó el boss. Por lo tanto, para mí, y su liquidez previa está aquí. Esto no forma parte de su liquidez previa desde mi punto de vista. Por lo tanto, zona de compra perfectamente válida. Bien, ¿qué pasa? Y una vez que ya tengo eso, una vez que ya tengo mi inicio, una vez que ya tengo mi final, marco mi Fibonacci. Y a la hora de marcar el Fibonacci, pues ya se hace lo mismo de siempre. Se marcan los puntos de interés, se marca el extremo, se marca el decisional por debajo del 50, ocasionando el boss. Teniendo en cuenta si hay bloques trampa, los cuales son... ¿Qué es un bloque trampa? Básicamente, para quien no lo sepa, un bloque trampa es un bloque que cumple de manera visual el análisis para ser considerado una zona óptima de entrada, pero a su vez este propio bloque tiene liquidez. Por eso se le llama bloque trampa, porque es una zona en la que de manera visual se puede apreciar que puede ser válido, pero si una persona no se da cuenta de ese factor de la liquidez, pues te come vivo. Básicamente es lo que me quiero referir. ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya en el grupo, esta orden obviamente está registrada en el journal, de que aquí se perdió, no por nada, sino porque tenemos la mentoría VIP tenemos dos alternativas, que es esperar la confirmación de llegada al punto de interés, bien sea de extremo decisional o ambos, o uno de ellos solo. Y el segundo punto que solemos tener en cuenta es si no hace cambios subestructurales por debajo del 50% en esta zona, porque es una zona de compra. Cuando estamos en una posición de compra y el precio cotiza por debajo del 50% y hace un cambio subestructural, es lo suficientemente eficiente para que se pueda ir si le da la gana sin necesidad de llegar a un punto de interés inferior. ¿De acuerdo? ¿Jesús cómo se ve ese cambio? Nada, simplemente la estructura interna por debajo del 50% esto. Cuando te hace esto, ¡pum! Ya has visto que aquí te ha hecho un subcambio, porque venía de una manera armónica completamente bajista y esa última estructura interna pues te la rompió al alza. Eso es un subcambio básicamente. No es que ahora hay que ver un rango bajista que rompa el rango, no. Aquí sí es verdad que te fijas en la estructura interna, sí, y cuando te haga este movimiento, pues ya sabes que es un subcambio. ¿Dónde está? Pues el primer subcambio ocurrió aquí. ¿De acuerdo? Aquí, fijaros, impulso, retroceso, impulso, rompe. Es decir, yo lo vi aquí, sacó liquidez, rompió, yo entré en esta zona. ¿Qué pasa? Primero un medio un poquito de TP, pum, y se me fue a stop loss.
Jesús, entonces se te fue a Astolo, ese día perdiste, ¿qué vas a hacer? Nada, simplemente yo sé que podía haber pasado tanto la parte buena como la parte mala. La parte buena, ¿cuál era? Como veis, lo hice en horario operativo, a las 1 de la tarde, justo en el horario de apertura de Nueva York. Jesús, ¿y qué pasa si pierdes? Nada, lo primero que se queda registrado, ¿vale? Que es una pérdida completamente normal porque se sabe el riesgo que conlleva y se sabe el beneficio que conlleva también. Por lo tanto, siempre hay que tener ese tema en cuenta. Y el segundo punto es que si el precio, esa estructura, esa subestructura, no la respeta, se considera una inducción. ¿Una inducción qué es? Es una situación de mercado en la cual el precio te hace creer que ya se va a ir hacia un punto considerable que nosotros creemos, en este caso hacia el final de rango de arriba, ser neutralizado, pero en este caso nos da un poquito de, por así decirlo, ilusión de creer que va a subir, aunque de manera estructural lo parecía, nos ilusiona creyendo que va a subir, nos deja zonas de compra a las que poder entrar y te sacan stop loss, ¿vale? Por lo tanto es como una trampa que te hace el mercado para hacerte creer que se va cuando en realidad no es así. ¿Y qué pasa, Jesús, si es una inducción? Cuando pasa eso, vamos a suponer que tú tienes varias situaciones. La posibilidad de entrar en inducción y la posibilidad de entrar en el bloque del extremo. Si tú entras en la zona previa a la inducción y se genera una inducción, lo que te está haciendo es darte la oportunidad de entrar en el extremo por riesgo, sin confirmación. ¿Por qué? Porque hubo una inducción previa a ese punto de interés. Si el precio, sin embargo, hizo final de rango y cayó así, nunca dio ningún tipo de subrango ni nada, a la hora de llegar al extremo, aquí sí habría que buscar confirmación en M1, cambio de rango, no sé qué mierda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en este caso, como de hecho no hubo una, hubo varias de inducciones previas, hubo 3, pero obviamente estas 2 no se marcan, pero no se consideran porque estaban fuera de horario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí no se considera nada directamente. Quiero que veáis cómo hubo una inducción aquí, que fue donde tuvimos stop loss, perfecto. Esta inducción también la hizo, pero no se tiene en cuenta porque está fuera de horario. Y esta igual. Por lo tanto, yo que vi, me desperté sobre esta hora, vi que el precio estaba llegando a un punto de interés de extremo, que ya tenía una inducción previa, que dije, ok, perfecto, esta zona lo que me está haciendo saber es que yo puedo tomar una orden de compra por riesgo con vista a que se coma el máximo, con un stop loss de manera estructural, que en este caso yo le puse un stop loss de 8.5, pero ya sabéis que como mínimo yo recomiendo de 2 a 3 pies de respiro. Por lo tanto, si yo tenía aquí 5.5, le quería poner solo 7.5, también lo podría haber hecho y me llevaba un 1 a 11. Bueno, pero en este caso quise ser un poquito más conservador, ponerle 3 pies de stop loss más de la cuenta, es decir, en vez de 5.5, 8.5, para mucha gente también 8.5 es un stop loss de mierda, pero bueno, de eso se trata, saber cuándo se te va a entrar y cuándo se te va a salir. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, ya sabéis, ya tenéis la captura de MetaTrader, tenéis el journal hecho, por lo tanto, esta entrada pues se tomó completamente... Se tomó básicamente pues eso en el horario de Londres, ¿vale? Se tomó la entrada directamente por riesgo y bueno, todo el mundo sabe. Yo no lo sabía, de hecho, yo me enteré después, es decir, yo estaba en una clase, de hecho, en ese entonces y yo no sabía que se había abierto justo el estrecho de Hormuz de nuevo y nos dio la oportunidad, pues justamente entró pues toda esa volatilidad al mercado que dio pues básicamente la posibilidad de llegar al TP en cuestión de minutos. Es decir, pues en un solo día dar un 1 a 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, este simple vista fue el recap. Bueno, ya hemos visto precisamente que el rango lo acaba de romper a la baja con la apertura de este gap. Por lo tanto, seguramente ya para la semana que viene se vengan ventas a partir del día de mañana. Por lo tanto, grupo, pues nada más. Espero que haya quedado claro, más que nada para dejaros el recap pues de esta entrada, que fue básicamente la mejor entrada de la semana y la mejor entrada del mes por ahora. ¿De acuerdo? Obviamente siempre hay mejores entradas y siempre hay peores, siempre se puede mejorar, pero nada más y nada menos que para que se entienda en muchos casos el por qué se entra ahí y por qué se sale en tal punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, ya sabéis que si hay algún tipo de duda me lo podéis comentar y nada más, simplemente espero que lo hayáis podido entender y nos vemos en la próxima. Un saludo.